Y hoy en Una Noche con Veneno, en la entrevista nos acompaña el analista político, licenciado en mercadeo y con una amplia experiencia en el tema de las encuestas, el licenciado Alberto Aragón, con quien platicaremos las encuestas que sacan los candidatos, lo que sacan los medios de comunicación y qué certeza tienen las mismas para los electores. Don Alberto, muchas gracias por venir. Encantado. ¿Cómo le ha ido? ¿Todo bien? Gracias a Dios, muy bien. Y es que vea, me estaban comentando que, bueno, usted hace cuánto viene trabajando en el tema político, en el tema de estos, de trabajar al lado de algunas figuras políticas de hace muchísimo tiempo, bueno, porque hay que entender a la gente, está el elector, digamos, está el protagonista político y hay muchos factores alrededor de esta gente, como en el caso suyo, que usted hace esos estudios políticos, correcto, en donde le da un parámetro, correcto, en base, ya después de un mecanismo que usted establece con la gente, qué tal le va a ir a ese político. Okay. ¿Qué tan complicados son esos estudios para ahí sí que vislumbrar una posible candidatura o en qué espacio se encuentra un político en una campaña? Mira, es como todo en realidad. O sea, mi padre era cirujano, ginecólogo, y yo pensaba, yo me maravillaba cada vez que sacaba un niño. Y era simplemente, él simplemente seguía un procedimiento. Si conocemos el procedimiento, lo seguimos correctamente, aplicamos todas las tuercas, apretamos todos los elementos para tener la certeza de que lo que estamos levantando con información es buena y después lo procesamos correctamente, no es necesariamente ser genial. Pero sí es un proceso complicado y el que no lo conozca es complicadísimo. ¿Cuántas veces usted se ha equivocado o su empresa se ha equivocado? Esto se lo pregunto ¿por qué? Porque atrás de estas encuestas que pudieran perfilar a un candidato como que está haciendo bien las cosas, también pudieran hacerlo poner los pies en la tierra porque su realidad no es la que él y su equipo creen. Entonces empiezan los comentarios de no, es que esa encuesta está, le metieron mano y no, de plano, no es por ahí, esa encuesta es viciosa de contenido y cuestionan muchas veces el trabajo de ustedes. Sí, incluso hasta los medios de comunicación que los publican. Eso ha ido mejorando. En una época, todo el que no fuera ganador estaba en contra de los resultados. Ahora ha ido modificándose, incluso en Estados Unidos ya no existe el señalamiento o la agresión sobre los resultados o quien los llevó a cabo, ya no. Me imagino que eso puede traer otro tipo de consecuencias. En nuestro medio todavía existe quien dice eso es falso, etc. Pero lo primero que sucede, licenciado, es que les encanta, incluso a los medios de comunicación, pero a los medios en definitiva es noticia, a los candidatos les encanta ver cifras. No, pero ¿dónde estoy? Pero que estén bien, porque si no están bien. Ay, Dios mío. Y ese contenido de las encuestas, porque son encuestas porque tienen valor estadístico, ese contenido es lo menos importante que hay en la contienda, a no ser que lleguemos ya a los épocas de forecast, de pronósticos electorales. Cuando estamos en pronóstico, ahí sí hace falta tener los números. Pero mientras tanto, lo que no se publica, lo escondido de las encuestas, es lo que verdaderamente tiene valor para el diseño. Los estrategas se basan más en lo que no se publica que en las cifras que se publican. Por lo regular, y cuando se trata de fuerza electoral, lo que está sucediendo hoy no es lo que va a suceder el día de los comicios. Y algo que yo le planteo a los alumnos de la universidad, cuando tengo partidos que estoy trabajando, candidatos, es que lo comparo con una pelea de boxeo. Son 12 asaltos para el campeonato. Al 12º le levantan la mano a un ganador, o quedó empatado, pero un ganador. Ese no ganó ese round, ese ganó por lo menos 7 de los 12 rounds. Claro. Entonces, la contienda es igual. Hay tanto microelecciones como días que faltan de hoy al día de los comicios. Y esas microelecciones, la cantidad de microelecciones que gane cada uno, es lo que va a determinar si son ganadores o no. ¿Cómo confiar al final de cuentas en una encuesta? Mira, puede suceder, pero lo más común, gracias a Dios, es que quienes hacemos encuestas, no tenemos, hay casos, ha habido casos y ha habido casos en nuestro propio medio, pero por lo regular nosotros damos las cifras y los analistas y los estrategas son los que las utilizan. Claro que lo que se publica es importante, le dan más importancia que la que tiene y te voy a decir por qué. Porque es imposible, aunque se juegan la vida que esto puede pasar, que una encuesta defina o incluya o incline o haga que una sociedad vote en función de los números de la encuesta. La gente dice, es que influye y por eso ganaron, porque la encuesta dijo que iba a ganar. No, la encuesta dijo que iba a ganar porque estaba ganando, cuando es honesta, cuando estoy hablando. Okay.
Entonces yo le explico a la gente, es mucho más lógico que mediante técnicas estadísticas uno determine lo que piensa un universo, que mediante una encuesta hacer que el universo actúe como dice la encuesta. ¿Cómo vamos a influir en 4 millones, 5 millones de votantes por algo que se publicó en un medio de comunicación? Eso es descabellado. Sí. Entonces, a veces me topa esa comparación. Entonces, por lo regular, sí existe, pero se ha ido modificando, se ha ido sofisticando, porque, por ejemplo, veamos el último contienda. Hubo como 5 o 6 encuestas de empresas que publicaban encuestas. Y estaban bastante parecidas, en algún caso no. Y sabemos que en algún siempre había un lobito, una abejita. Pero por lo regular sí estaban en lo correcto. Y aquí voy a aprovechar, y gracias por la oportunidad, a explicar por qué la frustración a veces es que esperan más de las encuestas que lo que verdaderamente el compromiso tiene en una encuesta. La encuesta tiene el compromiso de decir cuál es la posición hoy, que es una fotografía del momento. Nos toma una instantánea ahora, dentro de un rato ya estamos a una distancia y tenemos las manos distintas, cambia. Va cambiando según los grados de dificultad. Después voy a decir en qué consiste eso. Entonces, lo que tiene el compromiso verdadero es decir el orden. Y el orden de las encuestas fue el que salió en primer lugar, que fue el presidente actual, decía en todas las encuestas que iba en primer lugar. El que salió en segundo estaba en segundo y el tercero. Nadie dijo que la última posición iba a ganar, ninguna encuesta lo dijo. Y entonces un homólogo, un colega suyo que una vez me entrevistó, precisamente en televisión, me dijo, sí, pero los números estuvieron diferentes porque hubo niveles de dificultad. Pero los órdenes, que es el compromiso real, lo que se debe esperar, estuvieron correctos. Entonces mi pregunta fue, ¿quién dijo que fulanita o fulanito de tal último iba a ganar? No, nadie. ¿Y quién dijo que fulano, el señor presidente, iba a estar en primer lugar? Ah, sí. Y el segundo, sí. Ah, pero eso todos lo sabíamos. ¿Y cómo lo sabían? Se lo dijo que fueran adivinos. Se lo dijo un pajarito como en el caso de Venezuela, sí, o un espiritista, o se lo dijeron las encuestas. Entonces lo que usted está criticando es el medio por el cual usted sabe que el 1, 2, 3 iba a ser el 1, 2, 3. ¿Cuál es el mecanismo que utilizan para generar esa respuesta y el día de mañana entregar un resultado al candidato? El trabajo que ustedes hacen de campo. El procedimiento, primero que ante todo tenemos que tener un universo que tipificar. El universo por lo regular son las personas empadronadas o de edad legal o que van a tener edad legal para votar el día de los comicios. Si esa fuera el criterio, estaríamos trabajando desde hoy con personas de 16 años, van a tener 18 el día de los comicios, y presumiblemente empadronados. Pero podemos definir eso, quiénes empadronados ya, quiénes ya que tengan, lo definimos. Pero bueno, el problema es que hay que tener un universo. Y ese universo tiene que ser tipificado, quiere decir que las mismas características de ese universo deben reflejarse en la muestra. O sea, la proporción de hombres y mujeres, proporción de etnias, etcétera, proporción de culturales, lo que quieras, geográficas, todo. En otras palabras, si el mundo, nuestro universo que estamos tipificando, Guatemala, lo aplicáramos un cristal de aumento en sentido inverso, se convertía en una muestra. Y si una muestra le amplificaba, se convertía en un universo. Entonces, la buena muestra es la que tiene la característica idéntica del universo. Hombres, mujeres, edades, etnias, culturas, lo que quieras plantear. Con ese conocimiento es muy fácil sacar una muestra y trabajar. Alberto, porque al final de cuentas ustedes son de los que más experiencia tienen, porque para poder hacer un estudio como este tienen mucha intuición, tienen mucha experiencia, me imagino que tienen ese trato uno a uno con el candidato con el que van a trabajar. Sí, claro. O sea, que digamos que parte del estudio probablemente ustedes en la primera reunión pueden percibir, digamos, quién pudiera estar mejor posicionado y demás. ¿Cómo ve el panorama político próximo, digamos? Mira, a veces para quienes trabajamos son para medios de comunicación, otras no siempre es candidatos. Nosotros cuando hemos trabajado candidato a partido, le suplicamos, le pedimos y casi lo ponemos como condición que no sean publicados los resultados. ¿Por qué? Porque la encuesta, los estudios para hacer la encuesta es la metodología que se emplea para hacer trabajo que tiene necesidad de fiabilidad estadística, la encuesta. Pero es una metodología, es de un estudio. Los estudios también tienen un componente cualitativo. ¿Okay? O sea, vas a hacer estudios políticos, cuantitativo, la encuesta es cuantitativa. Ok, entonces
trabajamos en ocasiones, en el caso nuestro, para sector privado, para entidades que quieren saber qué está pasando, para apostadores de, qué sé yo, para de relaciones diplomáticas, para partidos políticos, para medios de comunicación. O sea, pues, para una universidad. Hay una gama Lo hice yo en la universidad una vez para darle una demostración a mis alumnos cómo se llevaba a cabo. Entonces hay una gama. Ahora, tu pregunta es muy buena. El tema político, ¿qué de nuevo le va a ver a usted en su trabajo ahora? Tu pregunta es muy buena porque después de tantos años y tanto trabajo, cuando nos sentamos con una figura, empezamos a intuir, a olfatear si tiene o no condiciones para poder ser candidato. En nuestra vida de 40 años en Guatemala, le hemos dicho a unas cuantas figuras Disculpen, que lo van a hacer y lo han sido, y 2 o 3 que le dijimos que no lo hicieran y no fueron. O sea que sí hay ese feeling, ese touch, existe. Y la otra cosa que es muy importante, hablando de ese touch, tiene que haber enamoramiento, en el sentido de que si yo no siento que la figura de verdad tiene pegue y va a dar y le va a dar a la sociedad lo que merece y nos vamos a fajar, es un buen, verdaderamente líder o lideresa, etcétera, mejor no trabajar. ¿Qué elementos cree usted que se van a ahora sumar dentro de estos estudios, más que todo políticos? Digamos que dentro del entorno guatemalteco, ¿cree usted que van a tener que contemplar? Digamos, o sea, el padrón electoral, la mayoría es de jóvenes, sí, ahí venimos, el electorado está un poco molesto con las figuras tradicionales. O sea, ¿qué elementos, digamos, le sumaría a usted? Ok, mira, técnicamente se han modificado algunas cosas, hay más mesas electorales ahora, o sea, se ha ampliado el número de lugares donde se puede votar, etcétera. Eso es un nivel de dificultad en relación a lo anterior, cuando no lo había. Ahora, conociéndolo, tú puedes resolver ese problema. Ahora tienes que ir, el spread tiene que ser mucho mayor, o sea que tienes que cubrir más territorio. Esa es una. La otra, en Guatemala se dan situaciones de dificultad naturales. Por ejemplo, donde hay 2 candidatos y de vez en cuando postulan a un chucho porque votan por... En Estados Unidos, Rintintín ganó 40,000 votos para la gobernatura de un estado de la nación. Eso se llama voto de protesta. Claro que no tomó posesión, pues no había ganado, pero votaron por Rintintín. Entonces, pero en Estados Unidos son 2 candidatos. Y uno, Joe Perot, y otro que se apega, etcétera, y ganan 30,000 votos y le dicen a los nietos que fue candidato, etcétera. Okay. 2 candidatos es un nivel de dificultad mucho más sencillo que 16, como en el caso de Guatemala. Y entonces nosotros hemos trabajado en una elección en Guatemala donde hubo 24 candidatos. Claro, el nivel de dificultad no como tal no es tan grave, porque de los 24 habían 20 que usted podía agarrar un pan y tirarlo. Entonces nosotros sacábamos 20 como uno y 4 eran 5 candidatos. Los principales. 1, 2, 3, 4 y otros metidos en uno solo. Pero el número, esa cifra, es un nivel de dificultad. Por ejemplo, la elección anterior, ya que estamos hablando de dificultad y de diferencias en resultados, etcétera. Que hayan retirado a la señora de la contienda es un nivel de dificultad, fue un nivel de dificultad. Que haya regresado la señora a hacer política es un nivel de dificultad, no se puede prever. Y tuvo una ejecutoria respetable, ¿ok? Ganó 970,000 votos para sus alcaldes y sus diputados. Se lo quitó a alguien, ¿ok? Que haya un candidato, un expresidente, hablado desde el penal, un señor que tiene mucho carisma, que tiene mucho pegue a nivel del público a que se dirigió, modificó el comportamiento, eso es un nivel de dificultad. Que un candidato le dijera no va y después dijo que sí, y después le dijeron que sí podía ir, es un nivel de dificultad. Sí, hay muchos factores. Cuando la señora se retira, se crea un nivel de dificultad. ¿Por qué? Porque el señor presidente hubiera sido presidente en primera vuelta si la señora no se hubiera retirado. Cabal. Porque había un voto de rechazo que estaba con él porque pensaba que iba a ganar. Eso sucede en política, eso no es ni bueno ni malo, no estamos hablando de hechos. Factores que tienden a modificar. Estamos hablando todo. de hechos, no estamos hablando de factores que tienden a modificar. No, yo le agradezco, Alberto, que nos haya aclarado usted. ¿Sabe por qué le cuento? Porque hemos visto durante las elecciones y estamos a veces ahí en los centros de votación y todo, vemos esas encuestas publicadas en medios de comunicación, que esas son certeras, que son responsables, y vemos también las encuestas de los políticos que en afán de ellos posicionarse bien empiezan a hacer sus propias encuestas, las publican. Correcto. No solo le faltan el respeto a los medios de comunicación, a ustedes también, que es su profesión, sino que ellos en afán de posicionarse hacen... Y se los faltan al pueblo votante, y se los faltan a los medios de comunicación. Hubo un candidato que engañó a un medio de comunicación. Tenía mucho poder de convicción, no fue en esta elección, fue en la elección anterior. Y el medio publicó el resultado como algo verídico que habían dado por él, y yo tengo la historia exacta. Un día nos tomamos un café y te la cuento, porque, ¿okay?
Eso no se hace, pero aparte de eso, no va a suceder nunca lo que estén diciendo esas encuestas. Hubo un señor candidato que hizo una encuesta por internet a nivel de estudiantes. Por Dios, o sea, ¿qué reflejo de universo puede tener eso? Sí, pues. Entonces, es verdad que lo hacen creyendo que con eso van a influir en la votación y es totalmente equivocado. Gracias, don Alberto, le agradezco mucho. Mucho Nos gusto, aclara encantado. y van a venir unas bonitas elecciones en el tema de las encuestas. Como no, Pero espero yo en Dios que próximamente. sí. Y ahí va a estar, me imagino, usted participando para algunos medios y demás. Espero que así sea. Trabajo, me he usted. ganado, Trabajo. me he ganado el derecho de piso. Gracias, don Alberto. Muy Encantado, amable, mucho don. gusto, gracias. Empiezan los candidatos a hacer sus encuestas. Entonces uno ya no sabe si la de ellos o la de ustedes, en cuál debería uno poner atención.